Ok, ¿qué más hay por aquí? Bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar nosotros, porque no veo a Henry, que es la otra persona que está esperando. Y bueno, ya empezaron unos minutos. Entonces, para no hacer la clase más fluida, vamos a iniciar nosotros el día de hoy. Nosotros en el diplomado nos basamos en dos pantallas. Vamos a tener esta pantalla que es con la guía, que es diferente al manual. ¿Ok? Esta guía que está aquí, ¿okay? Que yo hago un poquito más grande y un poquito más pequeña dependiendo de cómo la necesitemos. Y el pizarrón de clase, que es este que está aquí, donde yo puedo dibujar y escribir normalmente con un pizarrón de cualquier sitio. Y puedo borrar y todo lo demás. En realidad es bastante sencillo porque lo que tratamos es que sea una clase como estamos acostumbrados. En esta clase usamos mucho matemática, es decir que tal vez para la clase de salario, que es lo que vamos a ver hoy, no vamos a tener la necesidad de usar calculadora. Pero si vamos en las próximas clases a necesitar que tengan sus calculadoras activas, traten de que sea calculadora de verdad y no el celular. Sobre todo porque a veces están viendo la clase desde el celular, entonces es complicado irse a la calculadora. Y también porque, bueno, la calculadora es más fácil de manejar que el celular a la hora de una clase. Una calculadora sencilla sirve, no tiene que ser algo muy complicado, una calculadora cualquiera sirve. No tiene nada porque es una calculadora grande, una calculadora nada de ese estilo. Científico, una calculadora sencilla de esas que tiene cualquier persona en cualquier momento. ¿Okay? Entonces, como les dije, hoy vamos a trabajar con la clase de salario. ¿Quién se unió? ¿Hay alguien más que se haya unido? Está Daniela. Okay. La profesora Norma se hundió. Está Yamile. Hola Yamile, qué bueno que te uniste. Qué bueno. Bueno, yo creo que estamos todos los que el viernes, el sábado de alguna forma participamos a medias por cuestiones de tecnología. ¿Okay? Falta de Henry nada más. Pero bueno, le va a quedar de todas maneras grabado a él para el futuro cuando pueda ingresar a la plataforma. ¿Okay? Como les dije, hoy es básicamente una clase de salario, me gustaría que participaran. Es decir, participar significa que hablaran conmigo en la clase, no que yo hable solo porque no tiene sentido así. Y ustedes así van aclarando sus preguntas, dudas e inquietudes. Okay. Bueno. Yamile, ¿me puedes hacer favor? Vamos a hablar de salario. ¿Me puedes leer el artículo 104? Yo te voy interrumpiendo a medida que lo vayas leyendo para ir explicando qué es salario. Acuérdense que una de las debilidades que tenemos cuando hablamos de salario es que para cada uno de los conceptos que vamos a calcular después, día feriado, día de descanso, vacaciones, lo correspondiente a utilidades, prestaciones sociales, todo eso se calculan con salarios distintos. Es decir, no hay un solo salario para calcular los beneficios laborales. ¿Okay? Hay múltiples salarios. A veces es salario promedio trimestral, a veces salario promedio anual, a veces salario del promedio del mes inmediatamente anterior y así vamos. Para cada concepto hay un salario distinto. Y si no tenemos claro el concepto de salario, obviamente no tenemos claro después los cálculos. Ahí es donde está el asunto, porque si no lo calculamos a promedio, cuando es en el caso de promedio o a salario integral, estamos haciendo mal el cálculo. Así tengamos bien los porcentajes que se deben sumar. Bueno, nosotros tenemos bien los días de prestaciones sociales, pero no tenemos mal el salario. No tenemos bien el salario. Eso igual está mal. Lo mismo pasa con los días feriados, los días de descanso. Tenemos el porcentaje que se le agrega bien, pero no tenemos bien el salario. Entonces por eso es fundamental que aprendamos antes que todo a calcular eso, el salario. Yamile, ¿estás por ahí? Puedes abrir el micrófono y ayudarme leyendo una parte del 104. Yo te voy interrumpiendo a medida que vayamos conversando. Yamile. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ok. Yo te voy interrumpiendo, ¿viste? Yo te voy interrumpiendo a medida que vas hablando para hacer las aclaratorias. No te asustes. Ok. Se entiende por salario la
remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo. Ok, cualquiera fuera esa denominación o método de cálculo. Fíjate, el salario es lo que te pagan, no importa cómo se denomine, no importa el nombre que tenga. Eso es muy importante porque a nosotros nos ponen, por ejemplo, conceptos como remuneración sin beneficios salariales. O nos ponen bonificación, bono. Y entonces le agregan algo, bonos sin características salariales o bonificación sin características salariales. Y por ahí se van. Y son muy específicos, nos ponen bono de algo. Y entonces el nombre nos hace creer a veces que eso no es salario. Pero resulta que el nombre no importa. Porque aquí lo dice, cualquiera fuere su denominación, fíjate que se los voy a marcar en la guía, cualquiera fuese su denominación o método de cálculo. Cualquiera fuese su denominación, lo dice claramente. Entonces, claro, ya ahí podemos partir de que no importa el nombre. ¿Okay? No lo hace más salario o menos salario que le pongamos un nombre o que le pongamos otro. Eso no tiene nada que ver. Y tampoco importa el método de cálculo. ¿Okay? Nosotros podemos pagar el salario por día, por hora, como normalmente lo hacemos, porque si la gente falta un día se lo descontamos. Eso quiere decir que lo calculamos por día. O si falta horas, se va temprano, le descontamos esas horas. Eso quiere decir que le pagamos por hora también, por tiempo. Pero también puede ser por pieza, a destajo, por viaje, por comisión, por lo que sea. ¿Okay? Y el hecho de que lo calculemos de una manera o lo calculemos de otra, no significa que no sea salario. Porque como lo dice ahí, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo. Aquí, lo mensaje que lo marqué, dice cualquiera fuera. Entonces, si nosotros lo pagamos en otra moneda, por ahí viene ese concepto, y después lo convertimos por la tasa del cambio, eso no significa que sea más o menos salario. Simplemente no importa, la ley lo deja claro. Cualquiera fuera su denominación o método de cálculo. ¿Preguntas hasta ahí? Ok, bueno, se pueden abrir el micrófono y preguntar. Ok, continúa, por favor. Siempre que pueda evaluarse en método en moneda de curso legal. Ok, entonces fíjate que esa es otra de las cosas que dicen, que si no te están pagando en bolívares, no es salario. Y ahí no dice que tiene que ser en bolívares. Ahí dice que tiene que evaluarse en moneda de curso legal. Evaluarse. Y para eso, para evaluar la moneda de curso legal, está las tasas de cambio en dólares, en euros, en guanes, en pesos. Todas esas las publica el Banco Central, creo que una vez al día. Y cuando es fin de semana la publica por adelantado. Entonces sí, siempre lo podemos evaluar. El hecho de que, repito, se nos calcula en otra moneda no lo hace menos salario. Aquí lo dice, no importa la denominación o método de cálculo. Y tampoco lo hace menos salario el hecho de que sea en otra moneda, porque sí se puede evaluar en moneda de curso legal. Para eso están las páginas del Banco Central. Ahora sí continúa. Ahí ya te lo... Que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio. Ok, que te lo paguen a que corresponda por la prestación de tu servicio. Entonces es raro que a uno le paguen algo que no sea por la prestación de su servicio. Es sumamente extraño eso. ¿En qué caso se da que te pagan pero no es por la prestación de tu servicio? Ayuda de fallecimiento de un familiar. Ayuda por fallecimiento de un familiar. Ese es básicamente un bono por nacimiento de un hijo. ¿Okay? Son conceptos que a uno no le pagan porque tener hijos, ni le pagan porque se le muere un familiar. Entonces, pero esa es una de las características. El salario tiene 3 características. ¿Okay? Una de las características es que se le pague por la prestación de tu servicio. Continúa. Y entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los servicios o utilidades, en los beneficios o utilidades, sobresueldo, bono vacacional, así como recarga por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. Ok, entonces fíjense, arriba dice y entre otros comprende, o sea que la lista que está ahí abajo, que ya es bastante en texto porque nombra primas, gratificaciones, comisiones, bono, por aquí hay una parte que dice bono, todos ellos son simplemente ejemplos. No se trata nunca de que es aislado, o sea, la lista taxativa y ya no. Y entre otros comprende. Entonces busca porque es que no vas a tomar eso como salario. Vas a tomar eso y cualquier otro concepto que te paguen que tenga la característica de salario. La primera ya la vimos,
que es que se pague por la prestación del servicio. Los subsidios o facilidades que el patrono o patrona otorgue al trabajador o trabajadora con el propósito de que éste o ésta obtenga bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida. Ahí no veo bien las letras. Su calidad de vida. Y no tengo aquí, no leo bien aquí porque están son unas letras solas. Su calidad de vida y la de su familia, y tiene carácter salarial. Eso es lo que dice ahí. ¿Ok? Entonces fíjense, arriba te dice todos esos ejemplos y te dice que hay más ejemplos todavía, pero al final de ese parágrafo te explica los subsidios y facilidades que el patrono otorgue al trabajador que le permitan mejorar su calidad de vida. Entonces, entre lo que leemos arriba, que no importa cómo se denomine, no importa cómo se calcule, siempre que pueda evaluarse en efectivo, y entre otros, o sea, la lista es larga, comprende, y se va larga la lista, nos conseguimos después con uno que dice, y cualquier otra cosa que te paguen, cualquier subsidio o facilidad que te permita mejorar la calidad de vida. Y bueno, todo dinero que a uno le dan permite mejorar la calidad de vida o la de su familia. Entonces, básicamente, podríamos decir que este concepto es bastante amplio. ¿Okay? El concepto de salario expresado aquí es bastante amplio. No como nosotros normalmente lo vemos. Nosotros normalmente vemos como el salario como lo que se llama salario. Y las primas no son salarios, los bonos no son salarios, las comisiones no son salarios. Y entonces nos creamos una serie de patrones que nos impiden ver que es todo lo contrario. Es como una alucinación colectiva con la que vivimos, en la que casi nada es salario. Y es al contrario, todo es salario. ¿Okay? Todo es salario. Básicamente todo menos lo que no tenga las tres características salariales. ¿Okay? Henry, puedes abrir el micrófono y leer la siguiente parte, por favor. Henry, ¿estás por ahí? Como que no está Henry. Daniela, ¿me puedes hacer el favor tú que Henry no aparece? ¿Cuál artículo, disculpe? En la segunda parte donde dice salario normal. Aquí. Me perdí. Ahí, en la parte. Salario normal. Artículo 104. A los fines de esta ley se entiende por salario normal la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Ok, entonces ahí está la segunda característica. Ahí está la segunda característica y la tercera, la remuneración devengada por el trabajador. Entonces la primera es que te la paguen por la prestación de tu servicio. La segunda es que la devengues tú. Entonces es importante que a ti te paguen el salario. Mosca, es importante que tú cobres el salario. Que no lo cobre una hermana, una prima, una cuñada, la esposa, que se te pague a ti. Y tercero, que sea de forma regular y permanente. Regular y permanente es que te lo paguen todas las semanas, todas las quincenas, todos los meses. Inclusive si uno se va arriba en la guía, aquí dice utilidades o participación de beneficios o utilidades. Entonces, ¿cuál es el salario? Las utilidades son salarios. ¿Y cuál es la periodicidad del pago de utilidades? Es anual. Entonces, inclusive una bonificación o un pago, no importa la denominación o método de cálculo que te hagan anual, también es salario porque la periodicidad va hasta allá. Y el mejor ejemplo es que lo dice el propio artículo aquí, cuando dice beneficios o utilidades, participación en los beneficios o utilidades. Entonces, eso es muy importante que lo sepas. Son tres características que básicamente son que el salario devengado por el trabajador te lo paguen a ti por la prestación de tu servicio. No que te lo estén regalando, pero el patrono no regala dinero. O sea, es muy raro cuando te da algo que no sea producto de tu trabajo y que sea regular y permanente. Y lo regular y permanente puede ser hasta de periodicidad de un año. Semanal, quincenal, mensual, trimestral, bimensual, semestral, anual. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Okay? Están abiertos a preguntar, no tengan miedo, no pasa nada. Ok, continúa, por favor. Okay. Quedan, por tanto, excluidos del mismo las percepciones de carácter accidental, las derivadas de las prestaciones sociales y las que esta ley considere que no tienen carácter salarial. Ok, entonces, continúa. Para la estimación del salario normal, ninguno de los conceptos que lo conforman producirá efectos sobre sí mismo. Ok, entonces quedan excluidas las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales no son salarios, son un producto
Son un producto de multiplicar el salario por unos días de prestaciones y ahí dan, por los días de prestaciones y da el monto de las prestaciones sociales. Las que esta ley no considera que tienen carácter salarial son los que están en el 105. Se mosca porque hay mucha confusión con eso, que te dicen que esto no es salario porque lo dice el 105. El 105 es restrictivo, es básicamente lo que nombra ahí. Y lo que nombra básicamente son los cetatiques, que de todas maneras la ley de cetatique ya los saca de lo que es salario, inclusive los cetatiques pagándolos en efectivo, pagándolo en la misma cuenta bancaria donde tú cobras la nómina. O sea, de todas las formas que se pueda pagar el cetatique, nunca va a ser salario porque su propia ley ya lo dice. Okay. Y las bonificaciones, como estoy diciendo, de nacimiento, ayuda de gastos funerarios, ese tipo de cosas. Pero son muy pocos los que nombra 5 nada más básicamente. En cambio, el artículo 104 te dice que todo el resto es salario. O sea, para saber si algo es o no es salario, no hay que leer el 105 de la ley del trabajo, hay que leer el 104. Para entender que todo es salario, porque daste ejemplos. Ok. ¿Quién me ayuda con el artículo 6 de aquí? Se me perdió alguien aquí, se me fue alguien. Ok. ¿Quién me ayuda por ahí? Está Yamile, Olaida, Fabiola. Artículo 6. Ajá. Artículo 6. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas nacionales, estadales y municipales se regirán por las normas sobre la función pública en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistema de remuneración, estabilidad, jubilaciones, pensiones, régimen jurisdiccional y los beneficios acordados por la ley en todo lo no previsto en aquellos ordenamientos. Ok, entonces claro, los funcionarios públicos se rigen por su ley. Para ingresar, para ascender, para esto, para una cantidad de cosas. Pero lo que no está previsto en la ley del funcionario público, le cambian la ley el nombre a cada rato esas leyes, pero es la misma, la ley del Estatuto de Funcionario Público, yo me lo aprendí con ese nombre, y las he leído después todas, y no les hacen ningún cambio, en realidad. Cambios que tienen que ver más con poner bonita la ley, pero no tiene ningún cambio, en realidad, porque esas leyes van muy asociadas a contrataciones colectivas, entonces no se pueden cambiar así nomás. Entonces, esas leyes que sigue siendo la misma, la ley del Estatuto de Funcionario Público con otro nombre ahora, no habla de dinero. La ley que habla de dinero, de salario, de horas extras, de días feriados, es la ley del trabajo. Entonces, como bien dice ahí, por esta ley, se regirán por su régimen jurisdiccional, como dice ahí, y lo que no está en el régimen jurisdiccional es por esta ley. ¿Okay? Entonces, los empleados públicos también es por la ley de trabajo. Bueno, y ustedes dirán, ¿por qué no se cumple? Bueno, eso es una discusión muy larga. ¿Se puede continuar? Los trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas al servicio de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal, centralizada y descentralizada, se regirán por las normas contenidas en esta ley, la de Seguridad Social y su contrato de trabajo. Ok, entonces lo repite ahí, por si acaso no quedó claro en el párrafo anterior, lo repite en el siguiente. Los trabajadores y trabajadoras, contratadas, no contratadas, los fijos, los accesorios, todos los que estén por ahí, se rigen por esta ley y no por la ley que tiene que ver con el ordenamiento público, la de seguridad social y el contrato de trabajo. Así es así, por si acaso. Y después con los obreros. Los obreros y las obreras al servicio de los órganos y entes públicos nacionales, estadales y municipales, centralizados y descentralizados, estarán amparados por las disposiciones de esta ley y de la seguridad social. Ok, entonces de nuevo los obreros van por esta ley, la ley del trabajo con la que estamos hablando, y la seguridad social. Claro, la mayoría de los obreros en la administración pública tienen contratos colectivos. En muchos casos esos contratos ya están expirados, porque expiraron en el tiempo y no han sido renovados. Pero se siguen cumpliendo, en teoría, hasta que se discute uno nuevo. Eso es lo que dicen todos esos contratos. Entonces, bueno, a su vencimiento, si no se ha discutido, sigue
haciéndose el mismo, llevándose adelante el mismo contrato colectivo. Muchas veces no ocurre, pero es porque ya no hay sindicatos, pues, no están trabajando los sindicatos. O sea, muchas veces los sindicatos dejaron de funcionar, pues, los sindicalistas dejaron de prestar el servicio que hacían antes. ¿Preguntas de ahí con respecto al salario? Quien sea, no tienen que tener pena con eso. Ok. Oleida, ¿me puedes hacer el favor de leer el siguiente? Fíjate que aquí al final dice: las remuneraciones más comunes consideradas salario normal son las siguientes. Oleida. ¿Está por ahí, Oleida? Sí, las convenciones colectivas están más contenidas ahí. Bueno, Daniela, ¿me ayudas tú? Dijimos que las remuneraciones más comunes consideradas normales son sueldo o salario base. Ok, el salario se entiende que es salario. El salario se entiende que es salario, obviamente. Vacaciones ordinarias cuando son disfrutadas. Ok, las vacaciones, siempre hay confusión con el tema de las vacaciones, porque las vacaciones la gente entiende que son algo distinto al salario. Y es una pregunta que me hacen mucho por redes sociales, que sí, cuando me voy de vacaciones, ¿por qué no me pagan mi quincena? Y resulta que el salario que te están pagando, que le dicen vacaciones, es tu quincena, que te lo pagan por adelantado. Entonces, la gente cree que es como una quincena adicional en el año. Es decir, el año tiene 24 quincenas, tiene 12 meses. Normalmente la gente piensa que las vacaciones son una quincena 25. Y no es así. Las vacaciones son una de esas 24 quincenas que te la pagan por adelantado, porque la ley dice que es así, antes de salir de vacaciones. Entonces, cuando regresas no la puedes cobrar porque ya la cobraste antes. Entonces, por eso es que aclara aquí el concepto cuando son disfrutadas. Porque cuando no son disfrutadas es tu quincena. Y cuando son disfrutadas, a 23 quincenas del año le decimos salario o quincena, y a una le vamos a decir vacaciones. Igual va a sumar 24 quincenas al año. Por eso es la aclaratoria de cuando son disfrutadas. Porque cuando no son disfrutadas es tu quincena. Y cuando no son disfrutadas es tu quincena. Y cuando son disfrutadas sigue siendo tu quincena, pero en el recibo de pago ponemos la palabra vacaciones. Y eso está bien. Bonificación del trabajo nocturno. Ok, la bonificación de trabajo nocturno es muy común para la gente que trabaja de noche. Todos los que trabajan en restaurantes, por ejemplo, deberían cobrar bono nocturno. Propinas, días feriados no trabajados. Ok, los días feriados no trabajados están en tu quincena. Están en tu quincena normal. No hiciste nada, te fuiste para tu casa ese día, no saliste de tu casa. Descanso semanal no trabajado. Igual. Preaviso cuando haya sido trabajado. Okay. El preaviso cuando ha sido trabajado es tu semana de trabajo. Tú avisaste una semana antes que te ibas a ir, bueno, ese es tu preaviso. Y el preaviso que se llama indemnización de despido, que la gente lo asocia, aunque no tiene ya nada que ver con eso, hace mucho tiempo, y se llama indemnización de despido. El otro preaviso que nosotros asociamos se llama indemnización de despido. Y no es salario. No es salario. Creo que hay personas ahí esperando, no sé si me ponen como cojos. Preaviso. Comisiones canceladas a los trabajadores en forma periódica y permanente. Ajá. Viáticos cuando sean periódicos y permanentes. Ok, los viáticos son salario. Esperándonos, aquí están. Yo los veo aquí. Luza está, que está... No. Okay. Se pueden unir a través del link. Todo lo que quieras se puede unir. Ok. Entonces, fíjense, hay una diferencia ahí en viáticos entre lo que es viático y lo que es gasto reembolsable. ¿Okay? El hecho de que se llame viático, como ya vimos antes, no lo hace más o menos salario. Eso no tiene nada que ver. Pero, ¿cómo se utiliza el viático? Sí. Por ejemplo, cuando nosotros le pedimos a la persona que él traiga factura. Nosotros le damos el dinero a la persona y la persona desayuna, almuerza, paga un hotel, paga taxi y después tiene que traer su factura. En esos casos se llama gasto reembolsable. ¿Por qué? Porque él trae la factura y la factura va a nombre de la empresa. Es como que él hubiera llevado el cheque como lo hace un motorizado. Eso no significa que el motorizado fue el que depositó el cheque. Él lo pagó. No. Ese dinero no era de él. Igual pasa con eso.
Igual pasa cuando uno le puede dar el dinero a la persona para que compre los uniformes que va a usar. Pero esos uniformes te traen la factura que dice que está el nombre de la empresa, con el rifle de la empresa y el nombre de la empresa. Entonces, si tú tienes ese comportamiento de pedirle factura a la persona, ahí no es salario, para nada, no tiene nada que ver con que sea salario. ¿Okay? Pero tienes que pedir la factura y tenerla en los archivos en contabilidad y también en recursos humanos. ¿Okay? Si no la tienes, no estás haciendo nada porque después no puedes cómo probarlo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, perfecto. Fabiola me dijo, Fabiola, ¿estás en tu casa? ¿Puedes hablar para que nos ayudes aquí? Sí, sí. Ok, ¿Se escucha? Sí, perfecto, perfecto. Ok, Fabiola, este es un ejercicio para resolver aquí en clase. Vamos a ir leyendo los conceptos y analizando si son salarios o no son salarios. Me gustaría que abrieran sus micrófonos ahorita para conversar estos puntos. Ok, dale, adelante. Ejercicio resuelto. Un trabajador recibe en el mes las siguientes remuneraciones. 1, sueldo. Ok, 2, entonces asignaciones el por sueldo es salario, ¿verdad? Sí. El sueldo es salario, obviamente. Okay. La asignación por vehículo, imagínate que tú eres motorizado. Tú eres motorizado, normal y corriente. Y te dan dinero para que tú cambies caucho, eches gasolina, hagas cambio de aceite, o tienes un carro porque eres vendedor y te dan dinero, el carro es tuyo. El carro no te lo dio la empresa, el carro es tuyo. Y te dan dinero para que tú gastes en cambiar aceite, echar gasolina, caucho, todo ese tipo de cosas. ¿Eso sería salario? ¿Pueden hablar libremente? Profesora Norma, puede Sería hablar salario Henry, si puede no trae la hablar, pues si factura. pueden abrir el micrófono y hablar. ¿Eso sería salario? Sería salario si no trae la factura. Exactamente, porque yo te puedo decir que es para esto, pero si tú lo puedes gastar en cualquier otra cosa y lo haces. Yo te puedo decir que es para eso. Como te puedo decir que tu salario es para que comas nada más, pero si tú quieres ir para la playa y yo no te superviso que te vayas a la playa. ¿Entiendes? Se va a salario. Exactamente. Es salario. Si tú quieres que la persona, que eso no sea salario y todo el cuento, porque quieres tener un presupuesto para mantenimiento de vehículos, tú tienes que o mandarlo a un taller, a una bomba de gasolina, o mandarlo a un sitio específico donde después te hagan llegar la factura, o decirle a él que pida la factura. De cada vez que pone gasolina, cada vez que pone aceite, cada vez. ¿Ve? Entonces mosca por ahí porque mucho tiene que ver la operatividad administrativa en esos casos. 3, uniforme y botas de seguridad. Okay. A uno los uniformes y botas de seguridad se los dan en dinero o se los dan en ropa. Ropa. Se los dan en ropa. Eso se llama pago en especies. Cuando te dan ropa, cuando te dan comida, por lo menos si tienes comedor en la empresa, eso no es dinero, eso es comida. ¿Okay? Entonces, esto, como te lo están dando en especie y cualquier pago que te den en especie, no es en moneda de curso, en una moneda que se puede evaluar en curso, después como de curso legal. ¿Okay? Ni te está entrando tu patrimonio y tú te lo quedas porque de todas maneras, así te lo den, ese uniforme, todos entendemos que no es de nosotros. Lo que pasa es que igual mucha gente se lo queda cuando se va de la empresa. Inclusive la empresa te puede decir que te cambies en la empresa para que no saques los uniformes de ahí. Eso pasa mucho con las botas de seguridad, los cascos, los arneses, los chalecos, esas cosas que son caras. Prefieren que no los saques de la empresa, entonces te dan un locker, te dan un espacio donde tú cambiarte y guardarlos y esas cosas. 4, horas extras esporádicas. Ok, las horas extras son salario. Si son regular y permanentes. Sí, lo que pasa es que ahí esa palabrita complica el asunto. Esa palabrita complica el asunto. Fíjate lo que me voy a devolver un poquito. Me voy a devolver un poquito por acá. Y entonces viene la ley y por aquí, ya déjame borrar. Déjame borrar aquí en el pizarrón. Viene la ley y el artículo 104 me dice, y entre otros, comprende sobresueldos. ¿Ok? Dice, comprende primas, gratificaciones, beneficios, bonos, vacacionales, recargos por día feriado, horas extraordinarias y sobresueldos. Y eso es lo que es una hora extra. ¿Okay? Entonces, las horas extra, por ejemplo,
si yo voy a calcular vacaciones, a mí en muchos casos me piden que, hay dos formas, me piden que lo haga con el salario del mes inmediatamente anterior, si la persona tiene salario fijo o estable, que no se mueve. Entonces lo hago con el salario, por ejemplo, si se va de vacaciones en febrero, con el de enero. Si hubo horas extras en enero, yo tengo que incluir eso ahí. Así, yo tengo que incluir eso ahí, porque es salario y se devengó durante enero. Ahora sí, yo tengo un salario fijo que no se mueve y voy a calcular las vacaciones en febrero, pero él cobró fue horas extras, fue en diciembre. Yo no puedo tomar las horas extras de diciembre porque eso se calcula con el mes del salario inmediatamente anterior. Entonces, dependiendo del caso, yo voy a tomar las horas extras como salario si se devengó en el periodo sobre el cual yo voy a hacer el cálculo. ¿Okay? Las vacaciones también se pagan un salario promedio trimestral. Eso es lo que están viendo el diplomado, lo pueden ver en la clase grabada, cuando te puedan acceder. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si tienes salario variable, es salario promedio trimestral. Si tienes salario fijo, es con el salario del mes inmediatamente anterior. Si les aparece ahí el concepto, porque lo pagaron, está en nómina, de horas extras, tienen siempre que tomarlo en cuenta, porque es salario. ¿Okay? Como dice 104. Continúa, por favor. Viático del mes. Viático del mes, como les expliqué antes, el viático de salario siempre sea libremente disponible. El dinero entró al patrimonio del trabajador y él hizo lo que quiso con ese dinero. Ahora, si te piden factura, eso se llama gastos reembolsables. Pero la factura la debe de guardar uno. Por eso que uno en recursos humanos, normalmente esa factura la manda a contabilidad. Y entonces a la hora de un problema, tienes que buscar en contabilidad eso. No, tú debes sacarle una copia y tenerla tú en el expediente del trabajador. Nunca. Porque después no tienes cómo responder. 6. Bonificación por matrimonio. O que uno le pagan por casarse. Deberían, pero no. Eso es algo, que eso no está obligado por ley, no es una obligación laboral el pago por matrimonio. Si tú lo quieres hacer como empresa es porque quieres. Adicionalmente a eso, uno no se casa todos los meses. Entonces, como no se casa todos los meses, no es regular ni permanente. ¿Okay? Entonces, no está dentro de las funciones de nadie casarse y en la empresa y tampoco es regular y permanente. Entonces, ese no sería salario. ¿Okay? 7. Aporte patronal a la caja de ahorros. Ok, en la caja de ahorro, ¿se acuerdan que era la caja de ahorro? Eso estuvo de moda por mucho tiempo, pero ya no está de moda, pero estuvo de moda por mucho tiempo. En el sentido que tú negociabas o el patrono te planteaba que si tú le descontabas de tu salario 10%, él te ponía otro 10% y todo ese 20% lo guardaba él. Y tú podías pedir ese dinero, por ejemplo, para comprar casa, comprar carro, comprar moto, comprar para gastos familiares en diciembre. Era como una especie de ahorro, pero siempre el dinero lo iba a tener él, patrono. Algo así como otras prestaciones sociales, pero no venían de prestaciones sociales ni de ningún cargo, sino tú decidías. Si tú decidías si le vas a dar al patrono ese dinero y entonces él te ponía otra parte. ¿Okay? Entonces, claro, lo que tú le das al patrono es salario, es tu salario que te estás mandando a descontar. Pero la parte que pone él sería salario, porque dice aporte patronal. Sería salario la parte que pone él. Yo creo que no. No, sería no, porque simple y sencilla razón, no es, ese pago no viene por la prestación de un servicio, viene por un acuerdo al que ustedes llegaron. Así de sencillo. De acuerdo que tiene que ver y que tú decides sobre él, si tú vas a aportar el 5% de la caja de ahorro, el 10%, el 8%, el 1%, no vas a aportar nada, entonces no te pone nada. ¿Okay? Entonces no es salario. La caja de ahorro es algo, e inclusive hay una ley de caja de ahorro viejísima, pero ya se dejó de usar hace muchos años. Hay una pregunta por aquí que me hacen del bono por matrimonio, que es el bono por matrimonio, en el caso de matrimonio si se da tiempo libre. No está obligado tampoco por ley. Tampoco por ley darte como la luna de miel, 3 días, 5 días libres, 7 días, eso no existe en la ley, no se toca el tema. Ni lo dice en contra ni lo dice a favor, ya queda por parte de la empresa darte los días si los quiere dar y si los quiere pagar, eso no tiene nada que ver. Por nacimiento de hijos sí es distinto, porque hay permiso de paternidad para los hombres y hay la licencia o reposo de maternidad para la mujer, aunque no están enfermas, pero igual se llama reposo porque el médico es el que te da el reposo, pero es una licencia en realidad. En el caso del matrimonio no hay ni pago obligatorio
ni tampoco hay tiempo de descanso obligatorio. No existe eso. Uno lo hace porque quiere. Ok, continúa, por favor. 8. Bono de reconocimiento por puntualidad. Ok. De eso hay una larga idea, una idea muy generalizada, de que el bono de reconocimiento de puntualidad es salario porque hay una sentencia de un tribunal. Todo eso es mentira, ¿bien? Todas esas sentencias que ustedes oigan a la gente haciendo videos que según la sentencia tal, esto es salario o aquello no es salario. Eso, yo las he leído, no te puedo decir que he hecho que he visto todos los videos, pero de los videos que he visto he buscado la sentencia. Y hay veces en que la sentencia es de temas penales, de temas civiles. No tiene nada que ver con lo laboral. Pero sin embargo ponen esos números ahí. Me imagino que es por los views, me imagino que es para llamar la atención y que la gente le dé me gusta y comente. Pero no. Todas esas sentencias hablan de otras cosas distintas a las que dice el video. Por lo menos de los videos que yo he visto. ¿Okay? El bono de puntualidad, ¿por qué te lo dan? ¿Por qué te dan el bono de puntualidad? Por asistir. Y eso ya no, y eso ya no es parte de tu trabajo. Claro. Eso ya es parte de tu trabajo. Y todos los días llegar temprano ya es parte de tu trabajo. Entonces, fíjense, te lo dan por la prestación de tu servicio. El dinero dentro de tu patrimonio es tuyo, tú lo gastas en lo que sea. Y la tercera característica es regular y permanente, porque tú tienes que ir todos los días y llegar puntual todos los días. El salario. Vemos que por ahí que hay gente que se confunde con eso de la puntualidad y asistencia y dice que no es salario. Sí es salario porque estás haciendo todo lo que haces normalmente. Lo que te pagan por ir normalmente, ahora te están pagando 2 veces. Y es salario, por lo tanto. 9. Utilidades legales. ¿Las utilidades serían salario? Está fácil. Esa está facilita. No me digan que no. Esa está facilita porque aquí lo dice aquí. Utilidades, participación en los beneficios o utilidades. Lo dice la ley. Está facilita. Ahí no hay discusión. Además de las utilidades, sale algo que se llama alicuota de utilidades que va para el cálculo de prestaciones, para crear el salario integral. Entonces muestra que las utilidades están facilitas, las utilidades son salarios, siempre han sido salarios. Okay, gracias, Yamile. Ok, vamos a ver este segundo ejercicio que está por aquí. ¿Quién me lee? ¿Será Fabiola? No, perdón, Daniela, que tienen, pues somos poquitos que no asistimos a la clase sábado o que están reforzando como Daniela. Ajá. ¿Cuál? El ejercicio para resolver la clase al final de la página. Ya te la pongo aquí. Un trabajador recibe en el mes las siguientes remuneraciones. Salario 2.000 bolívares. ¿Eso sería salario? Bono. Sí. Sí, está de antojito, ¿no? Pero por si acaso. ¿Ah? Bono de asistencia y puntualidad 13.50. Ok, ¿eso sería salario? Sí. Ya lo acabamos de hablar, que eso no importa. Eso es lo mismo que ya tú haces para el salario normal de arriba. Ir todos los días, llegar temprano, es lo mismo. Ajá. Bono nocturno 36. Ok, el bono nocturno es salario. Sí. Te la pagan por las horas que trabajas de noche. Pero es tu misma jornada. O sea, tú tienes una jornada de 6 de la tarde a 10 de la noche. En un restaurante, en comida rápida, en un estacionamiento, en lo que sea. Es tu misma jornada que tiene un recargo. Este señor es un recargo por arriba del salario. Te pagan el salario y el recargo por trabajar de noche. Entonces tiene que ser salario porque estás prestando un servicio normalito. Ok, vamos a ver aquí. Ajá. ¿Sigue en la alimentación? La alimentación sería salario. Alimentación. Entonces sí. Ajá. ¿Sí o no? No es. Ok. Salvo que se paga 2 veces y la segunda sí pasa a ser salario. Ok, entonces mosca, porque ¿qué es lo que no es salario? Nosotros lo llamamos zetatique, pero sabemos que eso se llama alimentación. O le llamamos alimentación, pero sabemos que se llama zetatique. O sea, el nombre no importa, eso lo dijimos al principio, la denominación no tiene nada de importante. Y tampoco la forma en que se calcula tiene nada de importante para quitarle o ponerle características. Ahora, te tienen que pagar una sola alimentación, o sea, lo que está excluido, que es salario, es según la ley
de cesta ticket, y según el 105 de la ley es un solo concepto de alimentación, uno solo, no dos, no tres, no cinco. Entonces, si te pagan el cesta ticket y además te dan otro monto al cual le ponen alimentación, alguno de los dos es salario. Yo lo puedo incrementar. Todo lo que El tú cesta quieras, ticket. todo lo que tú quieras, pero ojo, que sea creíble. No es que la persona cobra 130 bolívares de salario y $200 y $50 semanales o $75 semanales de cesta ticket. Porque Claro. si no es creíble, cuando el trabajador vaya y se queje, gana. Gana porque eso se ve que está, ¿cómo se llama? Haciendo fraude de ley. Fraude de ley es cuando tú usas una ley, en este caso la ley de cesta ticket, para violar la ley del trabajo. Entonces, como le pagas por cesta ticket, él no tiene vacaciones, ni bono vacacional de utilidades, ni nada, porque no le paga salario. Se mosca, tú lo puedes incrementar hasta donde tú quieras, pero le tienes que dar salario y que sea creíble. A la hora de un reclamo, que sea creíble para él. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces la alimentación depende del caso. Si te la pagan 2 veces, depende del caso. En principio, yo he visto que las pagan 2 veces. ¿Ok? O no tanto que la pagan 2 veces, sino que por una tarjeta de cesta ticket pagan una alimentación y por otra tarjeta de cesta ticket pagan otra alimentación. Entonces, alguna de las dos es fraude de ley. Alguna de las dos implementación. Recuerden esa tarjeta de cesta ticket que tiene diferentes colores y son de diferentes empresas. Bueno, alguna de las dos la están utilizando para hacer fraude de ley, alguna de las dos. Y es fácil de identificar porque nada más cobran esas dos cosas, por esas dos tarjetas. No tienen otro ingreso. Entonces es fácil saber, mira, aquí algo pasa. Yo se lo digo porque, acuérdense, es un curso diseñado, un diplomado diseñado para gente de recursos humanos. O sea, no crean, entiendan lo que están haciendo más allá de las órdenes que reciben del patrono. ¿Okay? Y de los riesgos que siguen, porque a la larga, cuando están en los problemas, es uno el que los tiene que resolver, aunque uno no haya dado la orden. ¿Okay? Entonces la alimentación depende. ¿Las utilidades son salarios? Sí, Las utilidades son salarios, aquí arriba está. Fíjate, aquí. sí. ¿Por qué son salarios? ¿Por qué lo dice el artículo 104? Utilidades son salarios, aquí está. Y también son salarios las primas, las comisiones, las gratificaciones. Bueno, la palabra gratificación se parece mucho a gratis, pero también es salario. Los recargos por día feriado, las horas extras, trabajo nocturno, todo eso es salario. Lo dice, ¿por qué? Porque lo dice el 104. Porque a veces te preguntan por qué y quieren que uno le dé una explicación muy larga del asunto, pues muy razonada. Y uno se la puede dar si tiene los conocimientos. Pero es más fácil y normal porque lo dice el artículo 104. Entonces las utilidades serían salario. Y las utilidades las usamos para la alícuota de utilidades que después va a salario integral. Ok, y aquí tenemos otro concepto, alimentación y alojamiento, ¿sería salario? Sí. Depende, porque te lo estoy pagando 2 veces. Te lo estoy pagando aquí y te lo estoy pagando aquí. ¿Okay? Alguno de los dos no es salario. Y alguno de los dos sí es salario. ¿Okay? Si este monto, hay que evaluar más que todos los montos. Si el monto se parece a lo que paga por ley el cesta ticket, lo que debe pagar por... Yo diría que es salario el otro. ¿Okay? Si este fuera 40, por ejemplo, yo diría que es de salario. Ah, bueno, para que lo tengan en cuenta. Yo diría que este es salario y el otro no es salario. Pero uno de los dos que estamos, ¿cómo se llama? Repitiendo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, vamos ahora con el aporte patronal de caja de ahorro. ¿Eso sería salario? No. No es salario. Ok. Perfecto. No es salario porque no viene de tu relación de trabajo, sino un acuerdo que llegaste con el patrono para que te pagaran eso, para que te pagaran un monto adicional a tu prestación. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quién es usuario Zoom? ¿Quién es usuario Zoom Guest? Tengo aquí usuario Zoom Guest y no sé quién es. Lo tengo por aquí. Bueno. Ahora no puede hablar. O si no está identificado, lo sacamos. Okay. Bueno,
Y entonces ya vamos con la parte final. ¿Ok? Pues ya estamos llegando a la hora. Vamos a la parte final, que es el ejercicio asignado. Esto es un ejercicio dice asignado, pero vamos a resolverlo aquí. Y volvemos a lo mismo. Si pueden abrir el micrófono y participar, sería mejor. ¿Ok? Un trabajador recibe en el año las siguientes remuneraciones. Uno sería salario. El salario es salario. Sí. ¿Ok? Las horas extras esporádicas son salario. Sí. ¿Importa este punto aquí de que sea esporádica? Eso lo hace más o menos salario. Pero es algo permanente, sin importar cada cuánto tiempo. Puede ser una vez al año. Exactamente, esa es una respuesta. Parece que la respuesta más sencilla cuando nosotros nos preguntan el por qué, que es lo que yo estoy haciendo, es porque lo dice el artículo 104. Y en este caso lo dice, aquí dice horas extraordinarias. Si no quieren explicar mucho, te pueden decir porque lo dice el artículo 104. Pero bueno, como estamos en esto, por eso las horas extras esporádicas son salarios. Si se cobraron, si se devengó eso en el mes que vamos a hacer el cálculo, como las vacaciones. Si la persona se da vacaciones en febrero y en enero tuvo horas extras, ahí son salarios. Porque se paga con el salario del mes inmediatamente anterior. Ahí son salarios. ¿Okay? Ah, que se cobraron en diciembre. No, en diciembre no es el mes inmediatamente anterior porque está saliendo de vacaciones en febrero. Entonces, obviamente ahí no se incluiría. Pero no porque sea hora extra, ni porque se pagó, sino por el momento en que se devengó. Pero en general las horas extras siempre son salarios. Que estén en el periodo de cálculo es otra cosa. Ok. Bonificación por nacimiento de un hijo es salario. No. No. No es salario. A uno no le pagan por tener hijos. ¿Okay? No es parte de las funciones regulares de uno tener hijos en la empresa. Si te quieren dar una bonificación, chévere, pero eso ya viene. Ese tipo, la gente no lo ve así, pero ya ahí viene el reposo pre y postnatal, la licencia de paternidad, o sea, ya te están pagando eso. En los casos en los que pagan la licencia de paternidad, porque muchas empresas no quieren pagar la licencia de paternidad. Nunca he entendido por qué, pero no les gusta pagar la licencia de paternidad. El bono de alimentación sería salario. No. Ok. Depende, porque si ese tatique no es salario, pero si lo tengo repetido, sí es salario. ¿Okay? Pero en general, el bono de alimentación entendamos que no es salario. ¿Okay? No es salario porque sería ese tatique. El bono de transporte. Sería salario. Bono de transporte. Sí. A menos que presente factura. A menos que te pidan factura. Eso puede ser más como taxi. En taxi tú sí puedes pedir factura, pero está como difícil que en la camionetica pidas factura. Pero en general tendríamos que ver cómo lo tratamos administrativamente, pero en general puede ser salario si no te piden factura. ¿Okay? El alojamiento, yo te mando a Guasipati y a que hagas un trabajo allá y te pago el alojamiento, ¿es salario? Si trae factura, no. Si trae factura, no. O si ya yo cuadro eso desde la oficina. Yo soy el que llama al hotel, me mandan la factura, yo pago y tú lo que haces es que llegas. Y te dan tu llave y duermes ahí, todo lo que tú quieras. Pero si tú no tienes nada que ver con eso, otra cosa es que yo te dé el dinero y tú te quedas en casa de una tía, porque no te exijo factura. Ahí sí sería distinto el asunto. ¿Okay? Pero normalmente ese tipo de cosas, alojamiento, uno pide factura. Yo diría que no sería salario. Porque lo normal es que uno pida la factura del hotel. Y otra cosa, los hoteles están en la posibilidad de darte factura. De repente yo te doy viáticos para tu comida y tú comes empanadas en un sitio, está como difícil que el señor te dé empanadas, te dé factura. Entonces, pero el hotel sí va a estar en condiciones de dar factura. El aporte patronal a caja de ahorro, No. no es salario nunca, porque no te lo pagan por el trabajo, sino por el negocio que tú hiciste con el patrono. ¿Los uniformes son salarios? No. Ok. ¿Los uniformes no son salarios por qué? Porque eso se entrega en especie. Exactamente. Muy bien, 20 puntos. Perfecto. ¿Okay? Ellos no son salarios porque son especies, no son moneda que se puede evaluar como curso legal. ¿Los viáticos esporádicos son salarios?
Sí, si no presentan factura. Exactamente, depende de la factura. ¿Ok? En general, si uno manda de viáticos a la persona, le pide factura. Manda a la gente, le da dinero, le pide factura. Que te la traigan es otra cosa. Tratemos de que eso sea factura de verdad, porque muchas veces es un recibo. Entonces, claro, como no hizo factura, lo regañan y el trabajador va y compra un recibo ahí en la librería y es un recibo normal, recibo que él hizo. Eso no es una factura. Entonces resolvemos el asunto, el trabajador regañado resuelve el asunto trayéndote un recibo de estos que venden por papeleta, venden paqueticos de recibo. Eso no sería lo correcto. Claro, el trabajador muchas veces no va a reclamar eso porque sabe lo que ocurrió, pero si lo reclama, perdemos, por si acaso. ¿Y las utilidades son salario? Sí. Sí. Ok, ¿por qué? ¿Por qué el salario? ¿Por qué las utilidades son salario? Dice el artículo 104. Perfecto, eso es. Justico, eso es. Justico, 20 puntos. Esas dos respuestas que me dieron al final fueron maravillosas. Ok, entonces fíjense, esa es la clase que le tenías que dar hoy para recuperar lo que vimos el día sábado, que no se pudieron integrar, o no lo hicieron a la hora que habíamos quedado, a las 9:30. Lo hicieron después, hubo cierta confusión y después hubo problemas con el acceso. ¿Okay? Lo que vamos a hacer el sábado es continuar donde quedamos la clase pasada, que en este caso nosotros quedamos en el cálculo, ya les voy a decir, se los voy a enseñar aquí. Esto lo vimos. Ok, vamos a venir para acá. Eso no sé qué página sería. La determinación del contrato. Exactamente, vamos a hablar de contrato de trabajo, esta parte que está aquí. Lo otro, la parte de vacaciones, de horas extras, la parte de vacaciones y utilidades, ya la vimos ahí. Eso no significa que no la vamos a volver a ver, claro que la vamos a volver, vamos a hacer ejercicio, pero vamos a empezar con el salario vamos a empezar con contrato de trabajo. ¿Ok? Y ahí vamos desgranando un poquito en dónde la relación de trabajo se puede romper y dónde no se puede romper. Para eso es contrato de trabajo, porque a la larga vamos a terminar calculando indemnización de despido y esas cosas. Y despido, y renuncia, y prestación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Ok, recuerden, las clases son como las que acabamos de ver. Los que no pudieron estar el sábado son como los que acabamos de ver. Vamos a tener nuestra guía aquí. Si ustedes las tienen en papel, perfecto. Y aquí al lado derecho van a tener el pizarrón. Ustedes tienen que tener calculadora y su guía escrita mejor para que no estén cambiándose de una pantalla a la otra durante la clase. Eso lo hago yo. Yo me cambio de la pantalla al pizarrón para que ustedes no lo tengan que hacer. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, muchachos, entonces los dejamos por aquí el día de hoy. Nos vamos a ver el sábado. Acuérdense, la hora es a las 9. Traten de conectarse antes y estar en el Zoom ahí conectado para y si tienen algún problema, simplemente de todas maneras solo les enviamos el enlace temprano. Ustedes se conectan, ven si no tienen ningún problema. Bueno, se conectan 10 minutos antes. Nosotros siempre estamos 10 minutos antes aquí sentaditos. ¿Ok? Chévere. Ok, un placer. Y Gracias. bueno, recuerden, si aprendieron algo, por favor, compártanlo. Ok, gracias. Ok, hasta luego. Recording stopped. Ok, muchachos, gracias por unirse por aquí al grupo, al video con nosotros en YouTube. Espero los haya podido ayudar. Ya saben más o menos cómo se da clase aquí con nosotros. Me hicieron una constancia de trabajo que indica 60 mensual y 100 de bono de asistencia perfecta, 40 de bono de cetatique, bono de alimentación y complementa. Tú tienes que sumar todo eso para saber cuánto es tu salario menos el cetatique. Y ese es tu salario, por si acaso. Tu salario es todo eso menos los cetatique. Y bueno, qué bueno que te hicieron una constancia de trabajo, pues ya lo tienes por escrito. Se tarda en pagar la deducción 5 meses. No debería pagar retroactivo, debería pagar intereses de mora.
pero tú tienes que ir al ministerio. Tú puedes ir a reclamar que no te han pagado la liquidación al 6º día. Se acaba la relación el 3, tú puedes ir el 9. El 3, sí, el 8, el 9. No debes esperar tanto, porque eso te lo van a calcular con el salario de hace 5 meses, por el tipo de cambio. Entonces yo ahorita él te paga mucho menos, ese dinero se fue despreciando, pero no hay retroactivo, hay intereses de mora. Y los intereses de mora lo calcula el ministerio. Pero yo te diría que antes de hacer cualquier cosa, vayas al Ministerio del Trabajo, fecha de ingreso, fecha de egreso, tu cargo, tu nombre, tu cédula, datos del patrono, teléfono de contacto, y pidas que ellos te hagan el cálculo por ahí. Y le lleves el cálculo ya hecho al patrono por ello, porque si ya tienes 5 meses esperando, está como sospechoso las buenas intenciones del patrono. La inspectoría es la primera instancia. Sí, es que tú puedes ir ahí. Si no vas es porque no quieres. Ellos están abiertos todos los días. Sabemos que la atención puede ser mejor, pero ahí es donde se tiene que ir. O sea, fuera que sea un accidente laboral, que estés reclamando por accidente laboral, fuera que sea eso. A donde tú debes ir es a la Inspectoría de Trabajo. Si es accidente laboral, tienes que ir al INSACEL. Y ese es el primer sitio donde tienes que ir. Y ahí te explica, yo vengo por esto. Hay un área en la inspectoría que es para reenganche, se llama amparo. Y hay un área que es para cálculo. Tú ves qué haces, si vas a cálculo o vas a ampararte para reenganche. Pero si es accidente, te vas para el INSACEL de una vez y te llevas tus exámenes médicos, tus placas, tus cosas. Las direcciones están en internet, eso es fácil de ubicar. Calculaste, bueno, por eso. Debiste haber ido ya como el 7, 8 de octubre a reclamar. Yo te diría que vayas al ministerio. ¿Ok? Antes, porque no sabes con qué monto te va a salir, entonces es preferible que a la larga a lo mejor tienes que ir igual. Se ve antes de una vez. El salario integral, el salario normal es el sueldo mensual entre 30. Agarras lo que ganas y lo divides entre 30 en la calculadora. El salario integral y se usa básicamente para pagar salario y día feriado, día de descanso. Eso. Día feriado, día de descanso. Eso. El salario integral se usa para calcular prestaciones, nada más prestaciones. Y el salario integral más alicuota de bono vacacional más alicuota de utilidades. Son dos cosas totalmente distintas. Uno es para calcular prestaciones sociales, nada más, y el otro es para calcular lo que tú te pagan y los días feriados, los días de descanso. Trabajado y sin trabajar. Ok. Bueno, muchachos, los voy a dejar porque ya llevo 63 minutos conectado y la voz se me va. Nos vemos la semana siguiente en el siguiente Zoom. Esto queda grabado para que ustedes lo vean cuando quieran. ¿Ok? Muchas gracias y si aprendieron algo, por favor, compártanlo. No se olviden de eso.